Buenas tardes, profesor Jorge Luis Bernales. Mi nombre es Carmen Guadalupe Santos Delgado y el día de hoy nos ha tocado como examen final exponer acerca de la relación entre la recesión económica en el Perú 2020 y la causa de la COVID-19 y la escuela keynesiana. Ya. De manera introductoria, diremos que, como ya sabemos, en la actualidad el mundo viene atravesando una pandemia a causa de la COVID-19, que esta generó muchas pérdidas humanas y una consecuencia importante también viene a ser la economía, que sufrió pérdidas severas y un efecto catastrófico, que esta nos podría generar un futuro incierto. Para que la economía peruana intentara recuperarse fue necesario el reinicio de actividades económicas como de algunos sectores empresariales tales como el comercio, la construcción y el transporte. Además, a esto se le suman las medidas tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de otorgar liquidez a empresas y hogares, añadiendo la solventación de las caídas del gasto privado. Tenemos como problemática las consecuencias económicas de la pandemia, que han incrementado la brecha de la pobreza en nuestro país. Por ello, esta investigación presenta como principal objetivo identificar el impacto económico de la crisis causada por la COVID-19. Empezaremos a analizar el PBI, en donde encontramos una tasa de crecimiento sostenida entre el 2016 y 2019. Sin embargo, a raíz de la pandemia surge un decrecimiento de esta en los años siguientes. Así vemos que la pandemia por el COVID-19 afectó de gran manera el desarrollo del Perú, incrementando niveles de pobreza y desigualdad. Como hablaremos acerca de la relación entre la recesión económica en el Perú y la escuela keynesiana, daré un breve concepto de la escuela, la cual se basa en el intervencionismo del Estado, mencionando la política económica como la mejor herramienta para salir de la crisis económica, la que consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción. El nombre de esta escuela es gracias al economista John Maynard Keynes, quien tuvo como aporte la teoría del empleo, el interés y el dinero. Según la teoría, el ingreso total del país se basa por la suma del consumo y la inversión, llegando a la conclusión de estimular la demanda para que se dé consumo los recursos sobrantes. Además, sí se sabe que el desempleo es uno de los principales problemas de la crisis y esta precisa que el problema es la falta de demanda y no la falta de recursos. En conclusión, esta escuela se basa en estimular la demanda para generar un aumento del consumo y el empleo en crisis. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les podrá explicar acerca de la relación de esta escuela con nuestro tema. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alexandra Salazar Chan y voy a explicar la relación de la escuela keynesiana con la recesión económica en el Perú a causa de la COVID-19. Para poder relacionar la escuela keynesiana con la recesión económica, primero debemos entender quién era John Maynard Keynes. Fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX y sus ideas tuvieron una gran repercusión en política económica desde el crack de 1929. Él mencionó que la causa de esta crisis fue la insuficiencia de la demanda provocada por la creciente propensión al ahorro de las sociedades y pensó que podían solucionarse incrementando el gasto público y estimulando la demanda. Su estudio fue tan relevante que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, sus ideas determinaron las políticas económicas del mundo occidental durante más de 3 décadas. Uno de sus mayores aportes se dio cuando contribuyó a dar forma al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para sentar los fundamentos del sistema económico global. Entre sus ideas se destacan 3. La idea de Keynes, para poder entender mejor su obra, la primera fue que pensaba que la política económica era clave para sacar un país de la crisis. La segunda, su idea era que los gobiernos deben tratar de estimular la demanda que había en la economía. Y la última es que la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. Su obra se basó en solucionar problemas sobre empleo, el paro, el consumo, la producción, el ahorro, la inversión de un país, ¿no? Y su política muestra a la demanda global como variable principal que mueve la actividad económica. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, de bienes de inversión de las empresas, la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Keynes planteaba que con esta fórmula se podía combatir el desempleo y la inflación.
Esta crisis también trajo consigo implicancias micro y macroeconómicas a través de las turbulencias políticas y las secuelas que la pandemia nos ha dejado, lo que hace difícil hacer proyecciones en cuanto al crecimiento económico o recuperación del empleo. Según el INEI, más de 2.318.300 personas perdieron su empleo, es decir, 47.6% de la población peruana. De esta manera se afectó sobre la inversión extranjera directa. Cuando un país está en alto riesgo, significa que el dinero de los inversores también corre un alto riesgo de pérdida. Es por ello que la única manera de incentivar las inversiones es compensar con más rentabilidad. No es por ello que la pandemia ha provocado que los empresarios dejen de invertir y eso se refleja en el nivel de desempleo y la falta de bienes y servicios de producción. La recesión económica afecta a todo el país, como ya lo había mencionado, a niveles micro y macroeconómicos. ¿Cuál es el accionar del gobierno peruano ante la recesión económica? El Perú ha implementado un plan económico frente al COVID-19 para reducir el impacto de la salud, brindando apoyo sobre todo a las familias y a las empresas. Según el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2020 se han aprobado medidas que equivalen a 142.272 millones de soles en inversión divididas en dos etapas, la etapa de contención y la etapa de reactivación. En la etapa de contención, el Estado ha optado por reducir la emergencia sanitaria con una inversión de 54.703 millones de soles, obviamente atendidas no solamente en la emergencia sanitaria, sino también en el soporte a las familias y soporte a las empresas. En cuanto a la atención de la emergencia sanitaria, podemos destacar que se ha realizado una red de soporte al adulto mayor, un bono extraordinario o bonos extraordinarios para el personal del sector salud y la contratación de laboratorios públicos y privados. En relación al soporte de apoyo a las familias, destacamos el retiro extraordinario de la AFPs, los bonos económicos para las familias de escasos recursos y las medidas de respaldo a los profesionales desempleados. Por último, en esta etapa, podemos decir que en el soporte a las empresas se realizaron subsidios de los empleados, aplazamiento de depósitos de CTS y facilidades de pagos de empresas o empresarios con deudas atrasadas. Ahora, en cuanto a la etapa de reactivación, el Perú invirtió 87.569 millones de soles de inversión hasta el momento para el soporte de cadena de pagos y medidas de apoyo y soporte a la economía, apoyando sobre todo a las MIPES, que son las microempresas o medianas empresas que tenemos a nivel nacional, en los diferentes rubros, como el rubro de turismo y el rubro agrario. También destacamos el Fondo Crecer y Reactiva Perú para las micro y medianas empresas a nivel nacional. La solución a esta problemática es continuar con las medidas que el Estado ha venido implementando correctamente, con una contención y reactivación respaldando primordialmente el sistema sanitario. Realizar apoyo financiero a través del Fondo Monetario Internacional, ajustar los impuestos a las empresas privadas, tomando las medidas fiscales que sean necesarias para poder aumentar la inversión pública y promover las importaciones y exportaciones. En conclusión, podemos decir de que el COVID-19 ha impactado de manera negativa en la economía peruana, logrando de manera negativa reducir el PBI anual en un menos 11% de inversión. Por ello, es necesario seguir con la política keynesiana que viene implementando el Estado peruano, aumentando la demanda al impulsar el crecimiento económico a través de políticas públicas con un plan de contención y reactivación que sean para los años posteriores. Muchas gracias.